que todos nosotros tenemos un solo propósito, un solo camino, que nuestro Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sus santos profetas, abrieron los caminos allá donde que existía el pueblo original, el pueblo de Dios llamado Israel, de la raza hebrea. Allá inicia la vida. Ahí mismo también empieza a crecer el pueblo. Empieza a crecer dos pueblos: el pueblo de Dios y el pueblo del mal, juntamente en parejo. Inclusive, cuando nosotros revisamos la historia y las preguntas que desarrollan nuestros hermanos colombianos a nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, le pregunta, y esas preguntas es valioso para nosotros hoy en día aprender. Están grabados, hay audios, videos, y de eso hay que rescatar, mis estimados hermanos, para no estar entre nosotros quizás queriendo por unas palabras o por unos versículos quizás que nos falta un poco más a entender, de crear pues contención. No es bueno eso, no es bueno. Vamos a educarnos de acuerdo a las escrituras. La enseñanza de un varón de Dios vino con potestad porque Dios así lo predestinó a él, para que cumpla hoy en día todo como ven nuestros ojos. Entonces no podemos también tenerlo al margen. Él es también un mártir, así como de Jesús. Los 12 apóstoles son el mártir de Jesús, y así mismo también el profeta o los profetas son mártires de Dios. Vamos a aprender lo que dice la Escritura. Lo que importa acá, vamos a revisar las Escrituras. Las Escrituras nos van a dar un buen Como primer libro deben saber o debemos saber nosotros. Vamos a hablar del profeta. Libro de Oseas, en el capítulo 3, versículo 4. Hay que tener en cuenta los mensajes, los dichos de los profetas que había predestinado. Y eso mismo vino a cumplir nuestro Señor Jesús también, el mensaje de las profecías. Porque Dios le había inspirado a los profetas de lo que iba a pasar al Hijo de Dios, al pueblo inclusive. A ver, dice así: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin estatua, sin efod y sin terafim. Entendamos esto. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes inclusivamente, ¿quién era el profeta? ¿Quién era el sacerdote y profeta? Zacarías, ¿no es cierto? Ya. Después de Zacarías le suscita ¿quién?
Juan, ¿no? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Hasta ahí el pueblo de Israel estaban pues con el cumplimiento de todos los rituales, la ley, los mandamientos y todo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, había también recurrido a Jerusalén a ver las festividades. Entonces, esta escritura no está hablando para esos tiempos. Esta escritura, voy a repetirlo. Porque por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. ¿Ahorita tenemos rey? Ya, vamos también un poco a aclarar. Ya, listo, vamos a aclarar. Sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terapia. Como muchos de nuestros hermanos han aclarado, si nosotros, le digo, quizás en mi condición de hermano, que ni se me cruzaba por la mente de estar con ustedes acá predicando, estar pues en esta comunión de esta festividad y sabiendo los misterios y las cosas de Dios. Quizás muchos así, no sabíamos dónde íbamos a llegar, dónde, en qué lugar íbamos a ampararnos. Porque el pueblo antiguo tuvo rey, tuvo príncipe. ¿Quién era el rey de Israel? Empezó desde Saúl, ¿no es cierto? Después de eso pasó a toda la descendencia por herencia, cumplir toda la dinastía, porque Dios le hizo un trato, un pacto con David. No faltará rey, príncipe que se levantará de tus muslos. Así le propuso Dios a David. Entonces, toda la descendencia de David, la dinastía de la tribu de Judá, por promesa, tenían que asumir la responsabilidad, la parte funcional de ser rey, príncipe en el pueblo de Israel. Ahí tenían su rey y su príncipe. Por eso, hermanos y hermanas, la escritura es muy bueno para nosotros. Meditar, pensar, escudriñar, analizar. Ahorita por lógica, por él les pregunto, ¿el pueblo israelita ahorita tiene rey en esta tierra? ¿Tiene príncipe? No tiene. Por mucho tiempo, dice, estará así el pueblo. Incluso aquellos tiempos, como dice la escritura, pues hay pueblo que se levantaba por un tiempo, estaban bonitos, adorando, alabando a Dios, cumpliendo todas las ordenanzas, y de ahí pasaba el tiempo, unos 10 años, 15 años, volvían a hacer adoraciones hasta en los lugares, crear estatuas. Ahí está escrito. Por eso los profetas han sido enviados para corregir estas cosas. Entonces, Oseas nos aclara, nos dice, bien, vamos a estar también, dice, sin vestimenta, pues. Ciertamente, hasta que pues, hoy en día podemos, pero ya estamos, claro, ya estamos, porque pues así estaba predestinado por unos tiempos. Entonces, hasta acá estaba olvidado el pueblo de Dios. Pero debe haber algo también que ha pasado. ¿Por qué? Si un pueblo de Dios ha percibido que cumple, esté conforme Dios quiere,
Dios le dijo a David, voy a establecer tu trono para siempre. Es el pacto que hizo. No dijo que lo va a abandonar al pueblo. Incluso la promesa en Abraham fue que los hijos de Abraham van a ser como la arena de la mar, como las estrellas que no se puede contar. Esa promesa dejó para los postreros de los tiempos, porque si eso se hubiera cumplido allá, para nosotros acá, ¿qué hubiera sido? Nada. Tuvo que haber algo para que haya cambios, porque diga Dios, acá no es, va a ser en otro lugar. A ver, vamos a las Escrituras. Debemos entender el mensaje de nuestro Señor Jesús, lo que Él dijo. ¿Por qué el Espíritu de Dios se movió de allá del Medio Oriente de su pueblo Israel a los lugares que hoy en día hay hombres y mujeres de buena voluntad y que están dando cumplimiento a lo que había establecido por estatuto perpetuo? Esto hay que tener en cuenta. A ver, libro de San Mateo, hay que tener en cuenta esto. San Mateo en el capítulo 23, versículo 34, 35 y 37. Dice nuestro Señor Jesús. San Mateo en el capítulo 23, versículo 34, 35 y 37. Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis, crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto ha acontecido allá en su pueblo. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berechías, el cual matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué hubo allá en ese pueblo? Hubo genocidio. El profeta Zacarías murió ahí, así como acá nosotros vemos arriba a nuestros hermanos sacerdotes, ahí en ese lugar, en el altar ahí. Lo mataron. Señor Jesús, amoroso, con todo el amor que tiene para con el pueblo, porque Él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas? Y no quisisteis. El Hijo de Dios vino a recoger las ovejas dispersadas que estaban, para enseñarle nuevamente el camino de la vida, de la esperanza, de la confianza, de la fe, pero no quisieron. Versículo 38. He aquí vuestra casa es dejada desierta
O sea, sin habitación, sin habitantes. Matan a sus profetas, no hacen caso a los escribas, a los mensajeros lo apedrean, no quisieron recibir la corrección para que, como hoy nosotros hemos cumplido el día de la expiación, para hacer esas remisiones de pecado. Buscaron sus voluntades, aprendieron mandamientos de hombres y perseveraron en ellos. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, vuestra casa es dejada en desierto. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios tiene que mudarse de allá. Ya no va a estar en esa casa donde que Salomón edificó 46 años el templo en Jerusalén. No quisieron, pues, mis estimados hermanos y hermanas. Así dice las Sagradas Escrituras. Entendiendo esto, también el profeta Jeremías había advertido, y esto tenía que cumplirse. Jeremías, en el capítulo 44, versículo 26. Siempre tiene que haber algo, porque se tiene que hacer cambios, modificarse, pues tiene que haber algo, un indicio. Porque esto pues ha pasado para que haya cambios. Jeremías en el capítulo 44, versículo 26. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá, que habitéis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que ningún nombre no será. A ver, de nuevo voy a leer. Por tanto, oíd palabra de Jehová todo Judá, que habitéis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será más invocada en la tierra de Egipto por la boca de ningún hombre judío, diciendo vive el Señor. Debemos tener en cuenta estas profecías. Nuestro Dios envió a sus profetas. Jeremías en el capítulo 44, versículo 26. Asimismo debemos tener en cuenta, esto es lo que hizo el Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesús ya nos ha explicado, ¿no es cierto? ¿Por qué causa? ¿Qué hubo para dejar esa casa desierta? Entonces, ahora vamos a retroceder al Antiguo Testamento, donde que Dios también había hecho de enviar a sus profetas, apóstoles, a sus mensajeros. Segunda de Crónica en el capítulo 36, versículo 15 y 16. Segunda de Crónica en el capítulo 36, versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió. Ahora, cuando parece que estamos entrando en un dilema a veces de no reconocer que cuando Dios quiere puede enviar, pues Dios envió a sus ángeles.
envió a Miguel Arcángel, envió a Ángel Gabriel. Y por eso tenemos que entender también esto. Dios cuando quiere hacer o enviar, pues nosotros ¿qué podemos decir? Pues no le podemos decir, no, no envíes. Nos va a confundir, vamos a decir. No. Repito. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana, y envió, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo, y que no hubo remedio. ¿Nosotros podemos burlarnos de sus profetas de Dios? ¿Podemos decir, no, el profeta? Mis estimados hermanos, hermanas, no hagamos pecar nuestras bocas, nuestras personas, o quizás a algunos de los hermanos y hermanas que quizás pues no revisan bien todavía las escrituras. No se puede, mis estimados hermanos y hermanas. Por eso hay que entender lo que dice la escritura, no lo que pueda decir el parecer del hermano Roy Santos. ¿Ya? Voy a repetir el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. ¿Por qué debemos nosotros creer en el profeta? Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Bien está escrito. ¿Por qué vamos a creer en el profeta de Dios? ¿Y para qué, pues, finalmente? Segunda de Crónicas en el capítulo 20, versículo 20. Hay que leer la escritura, hermanos, hermanas. Agarran su escritura para que de manera así estemos edificados en la enseñanza de Dios. Segunda de Crónicas 20, 20. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Hasta ahí hay una creencia. Tenemos que creer en Jehová nuestro Dios para estar seguros, para que nadie no nos mueva ni por acá, ni por allá, ni a diestra, ni a siniestra. Segundo, creed a sus profetas y seréis prosperados. Si nosotros creemos en los mensajeros, en los enviados de Dios, que traigan las buenas nuevas para nosotros y para nuestra familia, tenemos que creer, pues, porque traen mensaje de Dios. Por eso
Hay que entender, los que han oído a los profetas han sido prosperados. A ver al punto, ¿ah? Ya. A ver, a ver. Claro. Ujú, claro. Cobraba. Ujú, claro. Ya. Exacto. Ujú, sí. Muy bien, hermano Aarón, tu aporte. Cierto. Hay para hacer diferencia, ciertamente. Vamos a hablar, vamos a seguir. Entonces, los que no hicieron caso a sus profetas, lo que Dios enviaba a sus mensajeros, cayeron y tropezaron para que se cumplan las escrituras, porque si no, ¿cómo se cumpliría? Por eso, repito, tuvo que haber algo, un indicio de la cual no está cuadrando, como dice criollamente, bien, para que las cosas marchen, vayan bien. Entonces tuvo que haber algo. Estábamos tratando de aclarar esto para llegar a saber que primero hubo una causa para tomar un nuevo profeta, porque si no, pues vamos a tener que saber su origen. Romanos en el capítulo 9, versículo 31, 32 y 33. Vamos a ir Antiguo y Nuevo Testamento para que pues se aclare bien, para, a ver, libro de Romanos en el capítulo 9, versículo 31, 32 y 33. ¿Ya? Dice así. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Ya? Ellos tenían todo el privilegio, pues, mis estimados hermanos, ¿no? Sabemos esto, porque Moisés, pues, a vista de ellos presentó la tabla escrita por el dedo de Dios y les enseñó, le dijo, como dice, la justicia seguirás. Se tuvieron que volver injustos, tuvieron que hacerse hombres impíos y no llegaron, pues. Y si hubiesen llegado, para nosotros, pues ya no había ya alcance de cómo, dónde, de qué manera. Eso nos hace un poco, pues, razonar. Tuvo que haber, pues, estas cosas, repito, para los cambios de Dios, para que, por eso, maestro Ezequiel, cuando enseñan los audios, caramba, ¿quién sabe el plan de Dios? No sabemos el plan de Dios. Dios planifica. Versículo 32. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por la obra de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33. Como está escrito,
He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída. Aquel que creyere en ella no será avergonzado. También nos manda a creer en la piedra. Ahora vamos a tener que ver quién es la piedra también. O vamos a creer en esta piedra que ven nuestros ojos acá. Mira la escritura. Entonces, nos sigue aclarando. ¿Por qué? Porque esto es bueno saber. Entonces, Isaías dice en el capítulo 8, versículos 14 y 15, lo que Pablo estaba también hablando, inspirado, que así pasó con el pueblo y pues en la actualidad nuestros hermanos así estaban en esos tiempos. ¿Ya? Esta profecía habló Isaías. Ahí está escrito. Vamos a Isaías. A ver. Si todo estuviera bien, no había necesidad de levantar uno y otro, porque pues Dios así lo establecería. Entonces, eso respetaríamos. Isaías en el capítulo 8, versículo 14 y 15. Entonces, Él será por santuario más a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, enredaránse y serán presos. Muchos. Cuando nació el Señor Jesús, cuando ella creciendo como pues su padre carnal, o mejor dicho, adoptivo, ¿no? O se puede decir padrastro. Adoptivo, ¿no? Ya. Cuando ella creciendo, como él era un carpintero, entonces pues los otros que estaban al entorno, o cuando ella creciendo un poco más, nunca reconocieron, inclusivamente cuando se presentó a Jerusalén para hacer el rito de la circuncisión, solamente reconoció Simeón y la anciana que vivía años en Jerusalén. Ahora sí conocí al Salvador y merezco dormir tranquilo. Mas los otros que han tropezado no miraban ni reconocían a su Señor, porque ya estaban tomados, presos, vendados. Entonces no había manera, pues. ¿Cómo? Es otro tema hablar del Señor Jesús. Por estas causas, ahora sí, se viene la salud a la parte occidental. ¿Quién dijo esto? Señor Jesús se despidió ya. Nos dijo ya en San Mateo, voy a dejar desierto y así es, y así va a ser. Listo. Vayamos ahora lo que también había dicho en las Sagradas Escrituras, Hechos en el capítulo 28, versículo 28. Que es necesario que la salud venga a los gentiles. Ahora sí se pasa la salud, y los que hacen fruto, no solamente va a decir Pablo, ojo, vamos a repetir también lo que dice Señor Jesús. Hechos capítulo 28, versículo 28. Seaos pues notorio
que a los gentiles es enviado esta salud de Dios, y ellos oirán. Bienaventurados los que han oído y los que están acá permanecientes. Tienen que oír, escuchar lo que va a venir. A ver, San Mateo capítulo 21, versículo 43. Acá nuestro Señor Jesús declara claramente. San Mateo, en el capítulo 21, versículo 43. ¿Ya? No se olviden de esto, mis estimados hermanos y hermanas. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que haga los frutos de él. Ahí está, pues, mis estimados hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesús ya había tenido en cuenta, predestinado, porque el plan de Dios era eso, pues, que tenía que haber cambios. Y de eso nosotros, mis estimados hermanos, no podemos polemizar, no podemos, no. Más bien, tratemos de siempre orar a nuestro Dios, agarrar nuestras escrituras y seguir educándonos más en el conocimiento para estar firmes, fijos, seguros. Entonces hasta acá tenía que pasar, pues, a otro lugar donde que tendrán que hacer su fruto y escuchar, pues. Bienaventurados los que han escuchado y los que siguen escuchando. Entonces es necesario conocer también ahora a un niño profeta, en primer lugar. Porque, como dijo nuestro hermano Ludeña, es cierto, las escrituras narran el destino de Moisés, nadie lo sabía. Después del nacimiento nomás ha pasado por la misericordia de Dios a vivir en Egipto y un paso a coronarse a ser un rey, un príncipe allá. Pero cuando llegó a la mano de Dios, dijo, se admiró y dijo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Pero Señor, yo sé ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? No sé nada. Un hombre preparado, un hombre educado para ya tener una corona. Por eso los predestinados ya están preparados desde niño. Desde niño ya están no es. Ahora Lucas, la escritura nos va a decir también desde la vientre, desde la concebición, porque pues, ¿qué podemos hacer frente a eso nosotros? A ver, libro de San Lucas, hay que leer la escritura, 1:76, dice así. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Bien dicho. Niño profeta tiene que ya estar ahí a su tiempo, crecer, tener fuerzas, empezar a encaminarse, porque él tiene que cumplir libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 76. Voy a leer nuevamente.
y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar su camino. Para eso va a venir. Juan hizo su labor de preparar el camino para el Señor Jesús, para que conozcan al Señor Jesús. Así tuvo que haber profeta, para que, lo ha dicho bien también el hermano Ludeña, tiene que haber pues profeta, para abrir brechas, abrir camino, para que el pueblo apercibido llegue el tiempo de conocer, reconocer a su Dios. Porque sabemos que va a haber confusión hasta con anticristo, falso Cristo, falso profeta, como lo ha dicho el hermano Aarón. Va a haber. Y va a ser convincente como ha pasado, hoy en día está pasando. ¿Por qué nosotros estamos acá? ¿Por qué no estamos juntos con la central? ¿Qué ha pasado ahí? Esas historias, hermanos, acá lo vemos, nosotros palpamos. No estamos de acuerdo con sus malas doctrinas que han implantado. Ahora con la departamental venimos nosotros de allá para hacer cosas bonitas, para que las cosas, nuestros hermanos, hermanas vayan bien y todos pasar una festividad unánimes, estar contentos. Otro que nos salen con acciones negativas, delincuenciales, fraudando documentos, queriendo tener prisioneros a los hermanos para que en ese terreno estén pague, dando plata, y pues sangrar. Yo sé ese caso porque pues yo llevaba todo un proceso de demanda. Entonces, no hemos querido, por eso estamos acá. Porque queremos hacer una cosa bien, encaminarnos donde que debemos estar como hermanos, como hermanas, ceñidos en una buena enseñanza. Yo dije la vez pasada, nosotros, 1 o 2 personas no pueden tomar decisiones de hacer cosas, hermanos, hermanas, acá. No se puede, doctrinalmente. Dios siempre ha resuelto los problemas en asamblea. Si una asamblea determina, se respetará, pues. Y tampoco no estamos ahorita para hacer cambios, nada. Tenemos todo listo. Mandamientos, estatuto, tenemos, ahí están los himnarios. ¿Qué cosa más queremos? Estamos listos solamente para ejecutar. Claro. Lo que sí, hermanos, acá también el hermano Ludeña, nuestros hermanos que hemos constituido la zona norte, tenemos un compromiso, nuestro hermano Aarón, todos los antiguos hermanos, deben saber también ustedes. Los hermanos saben qué lucha nuestro hermano Marco, los presentes que hemos estado, hermanas también, saben qué tipo de lucha hemos tenido para nosotros mantener ese local, para dar la bienvenida a nuestros hermanos nuevas allá. Y acá igual, acá se ha hecho una formalidad. Este lugar es alquilado. Se cumple un buen trato. No como los otros que nos han pintado de Cieneguilla, que es nuestro, que están en compra, igual la departamental. Acá por lo menos había sinceridad, verdad, de hacer hoy en día todo esto que se ve. Sí, los hermanos han hecho, están haciendo también. Pero todos debemos sumarnos, hermanos, bajo una coordinación, una cordialidad. No debemos ahorita estar pasando la festividad con algunas iras, estar con nada de calificativos, hermano. La prédica que uno debe hacer no es personalmente dirigirse a uno. Hay que tener en cuenta que las prédicas, las doctrinas son general. Y si nuestro Dios nos instruye a escudriñar la escritura, trazar las escrituras, es para por lo menos guiar bien a los hermanos o a las hermanas nuevos. Porque hermanos antiguos ya saben escudriñar las escrituras.
Ahora, como ha dicho también el hermano Ludén, cierto, la escritura dice, pues, no tiene necesidad de ser enseñador, aprender de algo, sino escudriñe, porque tienes ya la unción del Espíritu, el poder. Haces diferencia entre el bien y el mal. Eso hay que tener en cuenta, mis estimados hermanos, hermanas. ¿Ya? Ahora, ¿algo me vas a decir, Ludeña? Ah, ya. Listo. Entonces, el niño también es predestinado conforme Dios lo ha escogido. Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, 5 y 11. A ver, siempre hay que revisar las escrituras porque pues ahí nos va a dar lo que queremos aprender nosotros. Nos da las buenas enseñanzas, de aquí partimos. Dice así. Efesios en el capítulo 1, versículo 4 y 5 y 11 también dije. Según nos escogió según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él en amor. 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Jesucristo, y asimismo, según el puro afecto de su voluntad. 11. En Él digo, en que asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según Él, su consejo de su voluntad. Por eso la voluntad, ve, acá nos hablan cosas muy buenas. Si de Dios ha sido su voluntad predestinar al profeta así, desde niño, porque tiene que cumplirse así. Porque sin profeta Dios no hace nada. Nada. A ver, Amós, capítulo 3, versículo 7. ¿Se están cansando o seguimos? Ahí está, muy bien, muy bien. Amós 3:7. Ya, ahí ¿quién nos va a decir, pues? Entonces dice Amós 3:7, dice que el Señor Jehová, voy a leer mejor es leer, ¿no? Como dice el maestro, dice, mejor es leer. Ya, ahora sí. Voy a leer, ¿ya? Dice así. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sin profeta Dios no hace nada, mis estimados hermanos, ni aquí, ni allá, ni donde sea. Tiene que tomar a un profeta, a un mensajero. Claro, pues. Tiene que tomar carne. Siempre ha hecho su obra con carne, pero leemos las escrituras. ¿Quién se atora por ahí? Hay que darle salud, así. Pongan la mano ahí. Salud para ti, hermana. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis estimados hermanos y hermanas, Dios predestina y está cumpliéndose. Asimismo, los apóstoles
decían, esto hay que tener a bien también. Habla de hombres, profetas, hombre. Claro que nuestro Señor Jesús también fue llamado, pero nuestro Señor Jesús pues es un hijo de Dios con, claro, nuestro Señor Jesús es un hombre muy purificado, incluso su concebición del Señor Jesús, ¿cómo fue? Pues, ve, del Espíritu. Y por la boca de su mamá no pasaba ninguna cosa inmunda, santificado desde la vientre de su madre. Y los profetas también han sido así. Ahí está un ejemplo del profeta Samuel, ¿no? La vez pasada hablamos. Entonces, eso hay que tener a bien, ¿ya? Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22. Esto debemos tener en cuenta. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis y en todas las cosas que os hablare. Dice el apóstol Pablo, él está en una prédica, está enseñando, repito, Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vosotros, de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis y en todas las cosas que os hablare. No está diciendo como a Jesús, sino está diciendo dentro de nosotros, así como ahorita estamos entre la hermandad, acá Dios va a asignar a uno dentro de nuestros hermanos. Entonces el pueblo dice, tiene que oír. Ahora, esta escritura se levantó, eso está hablando ya Pablo, siendo el último apóstol. En tiempo de Pablo se levantó este profeta. Ustedes han revisado las epístolas de Pedro, de Pablo, de Pedro hasta Apocalipsis, se levantó igual que Moisés. Ya lectura, a ver, lectura. Por eso dice, ¿no? Ahí el apóstol dice, libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Eso hay que tener también a bien. Por eso acá el apóstol Pablo ya menciona, pues dice, ¿no? En sus tiempos. Porque pues dense cuenta, solamente en el... Ya no estaba ya nuestro Señor Jesús. Ya no estaba tampoco los profetas reconocidos, porque hasta Juan, como dice la Escritura, hasta Juan, la ley y los profetas, el más reconocido, porque pues hasta ahí la ley, porque la ley ya llegó en persona que era Jesús, a eso refiere esa Escritura. Claro, claro. Por eso dice, ahora tenemos que escuchar, dice primero, ¿no ves? Hasta el niño profeta está asignado para que él dice, se prepare. A ver, Aarón. Claro. Claro. Ujú. Claro. San Juan.
Ujú. Claro. Ya. Muy bien, Aarón. Aarón, pues, por algo es Aarón, pues es, caramba, sacerdote del Altísimo que, ya. A ver, voy a repetir lo que dice Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 18. Y será cuando se asentare sobre el solio de su reino. A ver, no, estoy lecturando otra cosa. Sí, dice así. Profeta le suscitará de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. A ver, más será que cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Claro, eso también hay que tener en cuenta. Ya. Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Claro, pues, es diferencia. Ahí nomás. Está bien, un ratito para aclarar este de residencia, ¿ya? Para tener en cuenta. Esa prédica escuché del maestro Ezequiel. Por eso, mis estimados hermanos, la residencia, maestro Ezequiel dice que nosotros debemos estar disciplinados. Si nosotros nos mantenemos en disciplina espiritual, en santidad, las palabras que vienen vamos a escucharlo porque nuestro oído se ha preparado para eso. Hay que tener en cuenta. Nosotros en esta tierra vamos a recibir el mensaje del bien y del mal. Ahora que aquí tenemos que hacer es discernimiento, como está diciendo también acá ahorita lo que nuestro hermano Aarón colabora con estos textos de 19, 20, 21, quiere que lectura más también, pero no, ese es justamente nosotros cómo lo podemos discernir a un falso profeta. Porque se pone contra de la ley de Dios y se pone todavía también contra de su profeta. Eso significa que no lo está recibiendo conforme a lo que Dios ha enviado a su mensajero, a su profeta. Pero si tuviera el espíritu de la unidad, de la confianza, de la fe en Dios, en Jesús, todos estaríamos pues cada vez madurando, creciendo, edificando. El primero que ha edificado el primer piso, ahora vendrá el que va a edificar el segundo piso, nuestro hermano Aarón, nuestro hermano Marco, nuestro hermano Ludeña, nuestra hermana Mirta, nuestras hermanas presentes acá. La labor de la edificación, el cual ingeniero que es, va a ser nuestro Señor Jesús, la guía. Por medio de uno nos va a decir, hay que hacer esta cosa, vamos a edificar. Subimos la edificación. El primer piso, asentando nuestra base, nuestra estructura, encimamos segundo, tercer piso, una buena edificación. Ahí perseveramos. Voy a lecturar lo que dijo nuestro hermano. Versículo 21. Y si dijere en tu corazón, como conoceremos la palabra de Jehová, no hubiese hablado, cuando el profeta hablare en nombre de Jehová y no fuere de tal cosa, ni viniere, es palabra de Jehová, no ha hablado. Con soberbia habló aquel profeta. No tengas temor de él. Por eso, como dice la escritura, va a haber falsos profetas. Pero hay que reconocerlo.
¿Cómo vino el profeta acá para nosotros tener en cuenta hoy en día que es el varón de Dios? Sigamos. Dice Jeremías en el capítulo 28, versículo 9. Para que el profeta tiene que ser reconocido y tiene que traer, conforme ya de niño está siendo instruido, para que abra el camino. Ahora sí vamos a ir conociendo ya al profeta, de verdad. Porque si no, no conoceríamos. Dice así: el profeta que profetiza de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. ¿Ya? Maestro Ezequiel enseñó al pueblo, el testimonio dice desde el año 1953, ya congregó en Lima, pero antes ya había recibido las revelaciones. Desde ese tiempo, Maestro Ezequiel ha venido predicando el evangelio de salud, el evangelio de paz, el evangelio de la verdadera liberación. Inclusivamente nos ha dicho: ¿dónde van ustedes a estar carnalmente en paz? Eso no nos olvidemos, mis estimados hermanos. Aquí nosotros, como somos el ejército de Jehová, estamos acampando, estamos tratando de concentrarnos, de tener cada día, cada vez más conocimiento, nutrirnos, para ir al lugar de la verdadera liberación, que es la selva. Allá vamos a tener paz, porque acá están viendo, anteayer, ¿qué ha pasado? Ya lo han vacado a Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque no tenía efectividad en el control de la seguridad sobre los casos hoy en día de las matanzas. Maestro Ezequiel, ¿ha predicado la delincuencia o no? Ha predicado, hermanos. Inclusivemente dijo de lo que hoy en día existen las rejas, los cercos en cada urbanización. Dijo: la gente más adelante, por temor, por miedo, se van a organizar, van a poner rejas pensando que con eso se van a salvar. Entonces, mire, ve, acá no vamos a tener paz, mis estimados hermanos. Esto le digo con el corazón y como un hermano más que siento a ustedes, porque son mi familia espiritual. Acá no vamos a encontrar paz. Hay que más bien pensar nosotros, ir a los lugares indicados donde que vamos a tener lluvia, vamos a tener sembrío, vamos a vivir, vamos a potenciar la agricultura, porque se cumpla lo que dijo Maestro Ezequiel. Llegará a los tiempos donde que allá concentrarán la mejor tela, los mejores máquinas, los mejores, por causa de la comida. Un plátano va a valer oro. Eso hay que tener en cuenta, mis estimados hermanos. Acá no vamos a encontrar paz. Maestro Ezequiel, el profeta de Dios, tiene que hablar estas cosas, y con estas recomendaciones él tiene que venir. Voy a repetir. Dice así: el profeta que profetizó de paz, cuando sobreviniere la palabra del profeta, será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. El profeta tuvo que traer la carta para saber cuál es o qué le garantiza a él para que verdaderamente sea profeta y reúna al pueblo. Segunda de Juan capítulo, no tiene capítulo, versículo 10 y 11.
Esto es lo que trajo el profeta. Porque sin esto tampoco no podremos recibirlo. O a no ser que son ingenuos y pues quieren recibirlo. Pero hasta me ha pasado. Segunda de Juan 10:11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibéis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, comunica con sus malas obras. El profeta de Dios tenía que venir con la carta de recomendación, con la doctrina. Entonces ahí se le valora dentro de muchos, como dice la escritura también, ¿ya? Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahí se reconoce y se sabe que es el primero entre muchos hermanos. Nuestros hermanos antiguos saben cómo le consideraba o cómo lo trataba aquellos tiempos al maestro Ezequiel. Decían hermano mayor. A ver, espérense un ratito. 8:29. Romanos 8:29 dice así. Porque a lo que antes conoció, también predestinó, para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí no le quita la primogenitura a nuestro Señor Jesús, sino que está diciendo que Él va a ser el primero entre muchos hermanos. ¿Y a la imagen de quién dice? A la imagen de Jesús, su Hijo. Porque va a traer cabellera, barba, túnica, la imagen corporal. Hasta ahí entendemos que Dios así lo predestina. Ya, a ver, córtalo, ya, dale. Ya, dale.
Claro. Ujú. Bien, hermano. Aarón, sí, es cierto. Lo que hemos sí, estado allá, yo estaba allá, pues yo he vivido en Cabalcocha, pero mírame, cuando un líder planifica bien las cosas, por eso nuestro maestro Ezequiel, ¿qué decía en sus oraciones? Solo, no tengo ayuda, decía. Los ayudantes, ¿qué han hecho? La han traicionado. Ahora, ustedes saben que había una cooperativa de ahorro y crédito. Si esa cooperativa hubiese persistido, hoy en día, caramba, la congregación era que manejaba pues, una economía quizás entre todos los que hoy en día manejan las cajas pequeñas, la más grande. ¿A qué han llevado eso? Han llevado una ruina. ¿Ha faltado liderazgo? Sí, mis estimados hermanos, eso es real. Maestro Ezequiel ha enseñado, pero no tenía ayudantes, porque estaba acá, estaba allá, estaba pasando oficios, problemas, buscaba que resolver. Pero del alto monte de allá, del lugar donde que está señalado de nuevo Pebas, hacia abajo, Maestro Ezequiel dijo, de acá por abajo, de una u otra con todo lo que pueda venir. Tenemos que tener en cuenta, sí, hermano, a la verdad hay mucho para hablar sobre esto. Vamos a continuar. Entonces, Pablo, siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Señor Jesús, vio y dijo así. Segundo de Corintios capítulo 12, versículo 1. Perdón, 12. 12 y 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, ni fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Pablo profetizó esto. Una visión. No lo sé, pues no sé, no puedo, pues yo todavía descubrir, no sé, pues nada. ¿Qué voy a decir? Pablo era un inspirado. No entendía él, por eso dice, no sé. Pero ya cuánto tiempo ha pasado esto. A ver, dice, repito. Conozco a un hombre en Cristo hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Pablo no dijo ni su nombre, ni la contextura, ni el tamaño físico, nada. Pero fue arrebatado al tercer cielo. Maestro Ezequiel dijo bien claro en el testimonio, por eso hay que tener en cuenta.
maestro Ezequiel cumple así para entender lo que él mismo explica, que el espíritu del Ezequiel antiguo ingresó a la vientre de su madre. Y ahí hizo Dios la obra con él. Formó, creció, Dios lo tomó. Entonces, libro de Ezequiel, en el capítulo 2, pueden ustedes leer todo ese capítulo, ya, del 1 hasta el 10, es una tareita para ustedes. Y lo siguiente voy a leer el capítulo 3, versículo 1, 2, 3. Voy a leer hasta el 4. Ezequiel capítulo 2 al 10. Ahí para que ustedes sepan que Dios a él le da las ordenanzas, inclusivamente le pone una frente y un corazón bien protegido para que resista los vituperios, los insultos. Hasta los hermanos mismos, ustedes sabrán, levantaban contra el maestro. Ahí está. Lo han golpeado. ¿Te das cuenta? Ahí está, ve. Dios cómo lo ha puesto a él. Le ha hecho un hombre fuerte. Ahí está escrito. Puede leer el capítulo 3 hasta el 4. Ezequiel capítulo 3, versículo 1, 2, 3 hasta el 4 voy a leer. El capítulo 2 hasta 10 es para ustedes, para que puedan, ¿ya? Dice así: díjome, hijo del hombre, come lo que hallares como este rollo, y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo. Y díjome: hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, hincha tu entraña de este rollo que yo te doy hoy. Y comílo, y fue en mi boca dulce como la miel. Versículo 4. Díjome luego: hijo del hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El Espíritu es enviado por medio de un profeta, porque Dios así lo predestinó, a la casa de Israel. No ha sido a la casa de misionero mundial, pentecostés, no sé, denominaciones, sino dijo: vaya a la casa de Israel, porque el mismo Señor Jesús, ¿a dónde fue primero? San Mateo 10, 6 dice, ¿no? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está bien claro. Ese mismo ejemplo le dio al profeta. Dios le dijo: anda, ahora esto es tu labor, esto es lo que debes de hacer. Entonces, el nombre del profeta, Dios le había predestinado y le dijo: esto va a ser tu nombre y esto es la señal que va a ser entre mí y tú. Ezequiel capítulo 24, versículo 24. Ezequiel pues os será por señal, según las cosas que él hizo haréis. Ahí dense cuenta ustedes. Es como si estaría hablando ya para el otro Ezequiel, para el postrero. Ahí dice, pueden ustedes leerlo. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. No es como los intérpretes que hoy en día están por ahí hablando locuras, diciendo
también que nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal es Jehová, Dios. Acá no menciona eso, no dice así. Lo que dice es, repito, Ezequiel pues os será por señal, según todo lo que él hizo haréis. Dos puntos. En viniendo esto, entenderéis, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. El nombre del profeta es Ezequiel, el varón de Dios que ha escogido Dios, la ha completado ya con apellido Ataucusi, Gamonal es complementaria. El nombre del profeta es Ezequiel. Antes los hijos de Dios también se llamaban de un solo nombre. Todos tenían el nombre de Jehová. Con eso no quiere decir que todos eran Dios. ¿Dónde dice eso? A ver, vamos a leer el primer libro, donde dice Génesis. Por eso los nombres, los apellidos ya han venido variando ya después. ¿Ya? A ver. Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha suscitado otra simiente en lugar de Abel, y aquel que mató Caín. Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26, ¿ya? Y Set también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Ya, Enos, perdón. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Ahí, ¿qué diríamos? Que había varios Jehová. Dios. Sino que pues así empezaba en esos tiempos la generación de Dios, pues, ¿no? Eso significa, a ver, ¿desde cuándo fue llamado los seguidores de Cristo cristianos? A ver, libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, a ver. Desde ese tiempo, así pues como se define como cristianos en ese tiempo. Ahí dice bien claro que libro de Hechos capítulo 11 versículo 26, ¿no? Entonces de ahí de Antioquía parte a llamarse todos cristianos. A ver, vamos a leer. Dice así. Y conversaron todo un año allí con la iglesia. Enseñaron a mucha gente y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Entonces, ahorita nosotros, ¿qué nos dicen? A ver, el mundano, ¿qué los mundanos, cómo nos califican? A ver, ¿saben o no? A ver, no. ¿Qué nos dicen, pe? No, ahí está, como está diciendo Ludeño, nos dicen. Ataucuses nos dicen. Vea, las hermanas también así todavía le ponen adjetivos, decir que son mujeres de Ataucus. Así nos llaman, ¿no? Pero nosotros hay que entender, no se puede sobrepasar tampoco, nuestro Dios es uno. ¿Cuánto está? A ver, Deuteronomio, ¿cuánto? 5, 6, 1, ¿cuánto está? Oye Israel.
6:4, ¿no? Ya, ahí está, ¿ves? No te digo, ahí está, Aarón, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ah, ya, vamos a leer esto, por eso hay que tener en cuenta también. Ya, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oye pues Israel, ponerlo por obra para que le vayan bien y seas multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya? No hay mucho Jehová. Esto no nos trae a confusión, sino que nosotros hay que entender las escrituras, porque ese tiempos, así pues, como hoy en día también ya sabemos cómo nos considera muchos, llamarlos de la congregación Ataucusi, o pues también insultos, todo ahí también hasta hoy en día. A veces nos confunden a los varones con mujeres, nos dicen cochinos, piojosos, no trabajan ustedes, pero como tienen plata, nos dice, van todavía todos una semana a pasar fiesta. Ay. Entonces, mm, sí, ahora en esto, nosotros anteriormente que estamos en la zona, nuestros hermanos administrativos tienen que tomar cartas en el asunto para que sean considerados no en los cursos incluso de religión. Hay que ampararnos también a la ley terrenal, entonces hacer prevalecer los derechos de nuestros hijos, incluso en las universidades, en los institutos, los colegios. Eso sí es también una labor de nuestros hermanos de culto, claro. Sí. Bien, entonces, mis estimados hermanos y hermanas, hemos entendido, o los que no han entendido, también me pueden llamar en un ladito. No hay que, eh, sí, sí se puede un poco más profundizar. También hay más escrituras que sustentan. Ahora la labor inclusive del profeta, hay temas incluso de la restauración, todo eso. Entonces, ahora hemos hecho conocer el profeta. Sabemos quién es el profeta, Dios lo predestinó para que sea, y pues tener en cuenta también que el profeta también necesita consideración, porque pues así Dios lo dice. Si no creemos en su profeta, no prosperamos. Hay que escuchar al profeta para nosotros llenarnos de conocimiento y seguir nuestra carrera espiritual. Claro, ahí también, eso también es muy bueno. Hay un hermanito que está leyendo acá, ¿cómo se llama el hermano que dio tema ayer de enviado lo que estaba hablando? Hermano Palacio, ¿no? Él está disertando de acuerdo al maestro que ha hablado, pues. No podemos nosotros ponernos en contra de eso. Él sustenta con la escritura y lo que el maestro está dando el mensaje, eso está
transmitiendo. ¿Ya? Bien, hermanos, hermanas, agradecemos a nuestro Dios. Estamos aún con esas fuerzas, hermanos y hermanas. Amén. Así debemos estar. Mira que ya estamos pocas horas ya para cumplir y caramba, ser todos los que están presentes limpiados, purificados por este sacrificio que estamos haciendo. Vamos a la meta, mis estimados hermanos y hermanas. Lleguemos ahí tranquilamente ya. Este cuerpo también ha necesitado también su merecido castigo. El fin de todo discurso es oído este. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.